Alberto Durero fue un pintor, dibujante, grabador y teórico del Renacimiento alemán. Es ampliamente considerado como uno de los más grandes artistas del Renacimiento del Norte y sus obras más famosas incluyen autorretratos. Durero fue uno de los primeros artistas en pintar autorretratos. Sus autorretratos muestran su creciente dominio de las técnicas pictóricas y su creciente confianza en sí mismo como artista. Grabados. Durero fue un maestro del grabado y sus grabados se encuentran entre las obras más importantes del arte gráfico. Sus grabados son conocidos por su detalle, precisión y drama. Pinturas religiosas. Durero pintó varias pinturas religiosas, incluyendo retablos y pinturas devocionales. Sus pinturas religiosas muestran su profundo conocimiento de la Biblia y su capacidad para representar emociones humanas. Retratos. Durero pintó retratos de muchas de las figuras más importantes de su tiempo, incluyendo emperadores, príncipes y eruditos. Sus retratos son conocidos por su realismo y su capacidad para capturar la personalidad del sujeto. Aquí hay algunas de sus pinturas más famosas. Adoración de los magos 1504. El caballero, la muerte y el diablo 1513. San Jerónimo en su estudio 1514. Melancolía y 1514. Los cuatro apóstoles 1526. Andrea Mantegna fue un pintor, grabador y escultor italiano del Renacimiento. Se le considera uno de los artistas más importantes del siglo XV. Sus obras se caracterizan por su perspectiva ilusionista, su precisión arqueológica y su conocimiento de la antigüedad clásica. Primeros años y formación. Andrea Mantegna nació en Isola di Carturo, cerca de Padua, en 1431. Fue aprendiz del pintor Francesco Squarcione, quien le enseñó los fundamentos del arte y le introdujo en el estudio de la antigüedad clásica. Primeras obras. Las primeras obras de Mantegna muestran la influencia de Squarcione, pero también revelan su propio estilo personal. Entre sus primeras obras destacan los frescos de la Capilla Ovetari en la iglesia de los Eremitani de Padua, 1448 a 1457. Madurez. En 1460, Mantegna fue nombrado pintor de la corte de los Gonzaga en Mantua. Allí desarrolló su estilo maduro, caracterizado por su perspectiva ilusionista, su precisión arqueológica y su conocimiento de la antigüedad clásica. Entre sus obras más importantes de este periodo destacan la Cámara de los Esposos en el Palacio Ducal de Mantua, 1465 a 1474, y El Triunfo de César, 1485 a 1492. Últimos años. En sus últimos años, Mantegna trabajó en diversas obras, entre ellas La Virgen de la Victoria 1496 y El Cristo Muerto, c. 1500. Murió en Mantua en 1506. Estilo. El estilo de Mantegna se caracteriza por su perspectiva ilusionista, su precisión arqueológica y su conocimiento de la antigüedad clásica. Su perspectiva ilusionista crea la ilusión de profundidad y espacio en sus obras. Su precisión arqueológica se manifiesta en su representación de la arquitectura, la escultura y los objetos de la antigüedad clásica. Leonardo da Vinci fue un pintor sumamente influyente del Alto Renacimiento. Estas son algunas de sus pinturas más importantes. La Gioconda, Mona Lisa, probablemente la pintura más famosa del mundo, conocida por la enigmática sonrisa de la modelo. La Última Cena, un mural que representa la última cena de Jesús con sus discípulos, famoso por su composición y dramatismo. Salvator Mundi, una pintura de Cristo como Salvador del mundo, que se vendió por una cifra récord en una subasta. La Virgen de las Rocas. Existen dos versiones de esta pintura, una en el Louvre de París y otra en la National Gallery de Londres. Ambas representan a la Virgen María, el Niño Jesús, San Juan Bautista niño y un ángel en un paisaje rocoso. Anunciación, una de sus primeras obras importantes, que representa el anuncio del ángel Gabriel a María de que concebirá un hijo. Adoración de los magos, una pintura inacabada encargada para el altar mayor de la iglesia de San Donato Escopeto, cerca de Florencia. San Juan Bautista, una pintura que muestra a San Juan Bautista como una figura solitaria con una sonrisa enigmática, similar a la de la Mona Lisa. Retrato de Ginebra de Benci, uno de los primeros retratos de Leonardo, que representa a una joven florentina. La Virgen y el Niño con Santa Ana, una pintura que representa a Santa Ana, su hija la Virgen María y el Niño Jesús.
Las pinturas de Leonardo da Vinci son famosas por su innovación técnica, su uso del esfumato, una técnica que difumina los contornos para crear una sensación de profundidad y misterio, y su profunda comprensión de la anatomía humana. Donatello fue un escultor muy versátil y realizó una amplia variedad de obras. Aquí te presento los tipos de esculturas más destacadas que hizo. Esculturas de bulto redondo. Son esculturas independientes que se pueden observar desde cualquier ángulo. Un ejemplo famoso es su David de bronce, una de las primeras esculturas de desnudos masculinos desde la antigüedad. Relieves. Donatello fue un maestro del relieve, creando obras con diferentes profundidades para dar una sensación de perspectiva y profundidad. Destacan sus relieves en la Basílica de San Antonio de Padua, donde utilizó la técnica del estiaxiato, relieve aplanado, para crear efectos ilusionistas. Esculturas ecuestres. Creó monumentos ecuestres como el monumento a Gatamelata en Padua, una estatua de bronce de gran tamaño que influyó en la escultura pública posterior. Imágenes religiosas. Realizó numerosas esculturas religiosas, incluyendo figuras de santos, vírgenes y escenas bíblicas. Un ejemplo es su San Jorge en el Museo del Bargello en Florencia. Bustos retrato. También esculpió bustos retrato realistas, capturando la individualidad y personalidad de sus modelos. En resumen, Donatello fue un artista innovador que experimentó con diferentes materiales y técnicas, creando una amplia gama de esculturas que marcaron un antes y un después en la historia del arte. Hieronymus Bosch, conocido en español como el Bosco, fue un pintor neerlandés de los siglos XV y XVI, famoso por sus obras de arte altamente imaginativas y complejas. Sus pinturas están repletas de simbolismo, temas religiosos y criaturas fantásticas, representando a menudo narrativas morales y visiones del cielo y el infierno. Características clave de las pinturas del Bosco. Simbolismo. Las pinturas del Bosco son ricas en simbolismo, donde cada objeto, criatura y gesto conlleva un significado específico. Muchos de estos símbolos se derivan de textos religiosos, folclore y creencias populares de su época. Temas morales. Sus obras a menudo exploran temas de pecado, tentación y redención, reflejando las preocupaciones religiosas y morales del final del período medieval. Criaturas fantásticas. El Bosco pobló sus pinturas con una amplia gama de criaturas extrañas e imaginativas, mezclando características humanas, animales y demoníacas. Paisajes detallados. Sus fondos a menudo presentan paisajes detallados, que van desde jardines idílicos hasta paisajes infernales de pesadilla. Formato de tríptico. Muchas de las obras más famosas del Bosco son trípticos, que consisten en un panel central flanqueado por dos salas con bisagras. Este formato le permitió contar historias complejas a través de múltiples escenas. Pinturas famosas de Hieronymus Bosch, El Bosco. El Jardín de las Delicias. Este es el tríptico más famoso del Bosco. El panel izquierdo representa el Jardín del Edén, el panel central muestra un paisaje lleno de figuras desnudas dedicadas a diversas actividades, y el panel derecho representa un paisaje infernal con torturas grotescas. El Juicio Final, otro tríptico. Esta obra representa el juicio final de la humanidad, con los salvados ascendiendo al cielo y los condenados descendiendo al infierno. Fra Angelico fue un pintor del Renacimiento italiano temprano, conocido por sus frescos y obras de caballete de temática religiosa. Sus pinturas se caracterizan por el uso de colores brillantes, perspectivas realistas y figuras idealizadas. Fue beatificado en 1982 por el Papa Juan Pablo II. Obras destacadas. La Anunciación. La Coronación de la Virgen. El Juicio Final. La Deposición. Frescos en el convento de San Marcos, Florencia. Fra Angelico fue un pintor del Renacimiento italiano temprano, conocido principalmente por sus pinturas religiosas. Sus obras incluyen frescos, pinturas murales realizadas sobre yeso húmedo, especialmente en el convento de San Marcos en Florencia. Obras de caballete, pinturas portátiles sobre paneles de madera, como la Anunciación y la Coronación de la Virgen. Retablos, pinturas o relieves que decoran el altar de una iglesia, a menudo compuestos por múltiples paneles. Miniaturas, ilustraciones detalladas en libros manuscritos, como los corales para la iglesia de Santa María Novella. Sus pinturas se caracterizan por su belleza, colores brillantes y la representación idealizada de figuras religiosas.
Fra Angelico es famoso por varias obras, principalmente de temática religiosa. Aquí hay algunas de sus pinturas más famosas. La Anunciación, hay varias versiones, pero la más conocida es la que se encuentra en el Museo del Prado, Madrid, y la del Convento de San Marcos, Florencia. Es famosa por su representación serena y detallada del ángel Gabriel anunciando a María que será la madre de Jesús. La coronación de la Virgen, esta obra, también en el Louvre, representa la coronación de la Virgen María en el cielo. Destaca por sus colores brillantes y la representación celestial de la escena. Giorgione, 1477-78510, fue un destacado pintor italiano del Alto Renacimiento veneciano. Aunque su carrera fue truncada por su temprana muerte, dejó una marca significativa en la historia del arte. Sus pinturas son celebradas por su cualidad poética, uso del color y temática enigmática. Características clave de las pinturas de Giorgione. Atmósfera poética y lírica. Las obras de Giorgione a menudo evocan una sensación de tranquilidad y contemplación. Enfatizó el estado de ánimo y la atmósfera sobre la claridad narrativa. Uso del color. Fue un maestro del color, utilizándolo para crear gradaciones y armonías sutiles. Su uso del color contribuyó significativamente a la escuela veneciana de pintura. Suavidad de la forma. Las figuras de Giorgione tienen una cualidad suave, casi onírica, lograda a través de pinceladas suaves y luz difusa. Temática enigmática. Muchas de las pinturas de Giorgione tienen significados oscuros o debatidos, lo que aumenta su mística. Integración de figuras y paisaje. Hábilmente mezcló figuras en su entorno natural, creando una relación armoniosa entre las personas y la naturaleza. Pinturas notables de Giorgione. La Tempestad, La Tempesta. Una de las obras más famosas y enigmáticas de Giorgione, La Tempestad representa a un soldado y una madre lactante en un paisaje con una tormenta que se acerca. La pintura es famosa por su calidad atmosférica y la misteriosa relación entre las figuras. Los historiadores del arte han propuesto varias interpretaciones, pero el significado exacto sigue sin resolverse. Venus durmiente. Venus durmiente es celebrada por su serena belleza y composición armoniosa. La figura desnuda reclinada está ambientada en un paisaje exuberante. Giovanni Bellini, c. 1430-1516, fue un pintor italiano del Renacimiento. Considerado uno de los artistas más importantes e influyentes del Renacimiento veneciano, sus pinturas se caracterizan por su color, rico simbolismo y profundidad emocional. Características clave del estilo de Bellini. Color. Bellini fue un maestro del color, utilizando ricos y vibrantes tonos para crear una atmósfera de belleza y serenidad. Fue uno de los primeros artistas en utilizar pintura al óleo, lo que le permitió lograr una mayor gama de colores y efectos sutiles. Luz. Bellini fue un maestro de la luz, utilizando sutiles gradaciones de luz y sombra para crear una sensación de profundidad y volumen. A menudo usaba la luz para crear una sensación de atmósfera y estado de ánimo. Simbolismo. Las pinturas de Bellini están llenas de simbolismo, a menudo utilizando objetos y figuras para representar ideas y conceptos religiosos. Por ejemplo, una rosa puede representar a la Virgen María, mientras que un cordero puede representar a Cristo. Emoción. Las pinturas de Bellini son profundamente emocionales, transmitiendo una sensación de paz, alegría y serenidad. A menudo utilizaba expresiones faciales y lenguaje corporal para transmitir las emociones de sus personajes. Pinturas notables. La agonía en el jardín. Esta pintura representa a Jesús rezando en el jardín de Getsemaní la noche antes de su crucifixión. La pintura se caracteriza por su uso de la luz y la sombra para crear una sensación de atmósfera y estado de ánimo. Madonna y el Niño. Bellini pintó muchas versiones de la Madonna y el Niño, cada una de las cuales se caracteriza por su belleza, serenidad y profundidad emocional. Estas pinturas a menudo se consideran entre sus mejores obras. Jan de Anac fue un pintor flamenco activo en Brujas durante el siglo XV. Se le considera uno de los fundadores del arte flamenco primitivo y uno de los artistas más importantes del Renacimiento nórdico. Van Eyck empleó una técnica innovadora de pintura al óleo y mostró un talento notable para el naturalismo detallado, el realismo y la óptica. Obras destacadas.
El retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa 1434 es una de sus obras más famosas. Es un retrato de tamaño completo que se cree que representa al comerciante italiano Giovanni di Niccolao Arnolfini y su esposa, presumiblemente en su casa en Brujas. La pintura destaca por su atención al detalle, el uso del simbolismo y la representación del espacio. La adoración del Cordero Místico o Políptico de Gante 1432 es un gran y complejo retablo que se encuentra en la Catedral de San Bavón en Gante, Bélgica. Se considera una obra maestra del arte flamenco primitivo y es famoso por su rica imaginería religiosa, su intrincado detalle y su uso innovador del color. Virgen del Canciller Rolin 1435 es una pintura al óleo que representa a la Virgen María entronizada con el canciller Nicholas Rollin. Se destaca por su detalle realista, el uso de la luz y la representación del paisaje. Retrato de un hombre con turbante 1433 es un autorretrato ampliamente aceptado. La pintura es notable por su realismo y la representación de la textura y los detalles. Virgen de Lubka, c. 1436, muestra a María amamantando al niño Jesús en un interior doméstico, destacando el tratamiento realista de la luz y la textura. Miguel Ángel fue un prolífico pintor, escultor, arquitecto y poeta del Alto Renacimiento. Aunque se consideraba principalmente escultor, sus pinturas al fresco se encuentran entre las obras más influyentes de la historia del arte occidental. Aquí tienes una visión general de sus pinturas más significativas. Bóveda de la Capilla Sistina. Descripción: pintada entre 1508 y 1512, es posiblemente la obra más famosa de Miguel Ángel. Cubre el techo de la Capilla Sistina en el Vaticano. Contenido: los frescos representan escenas del libro del Génesis, incluyendo la creación de Adán, la expulsión del paraíso y la historia de Noé. Significado: la bóveda es célebre por sus composiciones dinámicas, el uso magistral de la anatomía y las profundas interpretaciones teológicas. El juicio final. Descripción: pintado entre 1536 y 1541 en la pared del altar de la Capilla Sistina, décadas después del techo. Contenido: este enorme fresco representa la segunda venida de Cristo y el juicio final de la humanidad. Presenta una compleja disposición de figuras, incluyendo a Cristo como juez, la Virgen María y una multitud de santos y pecadores. Significado: el juicio final destaca por su intensidad dramática, su poder emocional y su innovadora representación de la forma humana en movimiento. Otras obras y contribuciones notables. Aunque Miguel Ángel es más conocido por la Capilla Sistina, también produjo otras pinturas y contribuyó significativamente al mundo del arte. El Tormento de San Antonio, una pintura temprana, completada cuando Miguel Ángel era muy joven, demuestra su talento precoz y su interés en representar la anatomía y la emoción humana. Perspectiva y anatomía: la profunda comprensión de Miguel Ángel de la perspectiva y la anatomía. Paolo Uccello fue un pintor italiano del Renacimiento temprano conocido por su innovador uso de la perspectiva en sus pinturas. Sus obras combinan elementos del estilo gótico tardío con las nuevas técnicas del Renacimiento, creando un estilo distintivo y único. Temas principales en sus pinturas. Batallas. Uccello fue famoso por sus representaciones de batallas, donde experimentó con la perspectiva para crear escenas dinámicas y complejas. Escenas religiosas. Pintó numerosas obras religiosas, como Anunciaciones y Crucifixiones, en las que también aplicó sus conocimientos de perspectiva. Vida cortesana. Representó escenas de la vida cortesana y los torneos, mostrando el esplendor y la elegancia de la época. Características destacadas de su obra. Perspectiva. Fue un pionero en el uso de la perspectiva lineal, buscando crear ilusiones de profundidad y espacio en sus pinturas. Color. Utilizó colores brillantes y contrastantes para dar vida a sus composiciones. Detalle. Sus obras se caracterizan por la atención al detalle en la representación de figuras, vestimentas y objetos. Narrativa. Sus pinturas a menudo cuentan historias complejas, con múltiples personajes y escenas que se desarrollan simultáneamente. Obras más importantes. La Batalla de San Romano, un ciclo de 3 pinturas que representa la victoria florentina sobre Siena en 1432. Estas obras son famosas por su uso innovador de la perspectiva y su representación dinámica de la batalla. El diluvio y el decrecimiento de las aguas,
un fresco que representa el diluvio universal y la posterior retirada de las aguas. Esta obra muestra el interés de Uxello por la representación del espacio y la narrativa. San Jorge y el dragón, pinturas que representan la leyenda de San Jorge matando al dragón. Piero della Francesca fue un destacado pintor del Renacimiento italiano. La flagelación de Cristo es una de sus obras más famosas y enigmáticas. Se destaca por su composición geométrica y el uso de la luz para crear una atmósfera de calma y reflexión. La escena se divide en dos partes, la flagelación de Cristo en el fondo y tres figuras en primer plano, cuya relación con el evento principal no está del todo clara. Díptico de los duques de Urbino. Este díptico retrata a Federico da Montefeltro, duque de Urbino, y a su esposa Battista Sforza. Es un ejemplo notable de retrato renacentista, con un gran detalle en los rasgos faciales y la vestimenta. En el reverso de los paneles, se representan escenas alegóricas del triunfo de los duques en carros triunfales. La leyenda de la Vera Cruz. Es un ciclo de frescos en la iglesia de San Francesco en Arezzo. Representa la historia de la cruz en la que Jesús fue crucificado, desde sus orígenes hasta su recuperación por los cristianos. Este ciclo es famoso por sus composiciones equilibradas, el uso de la perspectiva y la representación realista de figuras y paisajes. La Madonna del Parto. Es un fresco que representa a la Virgen María embarazada. Es una imagen inusual y conmovedora de la maternidad. La figura de la Virgen se destaca por su serenidad y dignidad. El bautismo de Cristo. Representa la escena del bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Se caracteriza por su composición simétrica y el uso de la luz para resaltar la figura de Cristo. Rafael Sanzio, conocido simplemente como Rafael, fue un destacado pintor y arquitecto italiano del Alto Renacimiento. Es famoso por sus medanes, sus grandes composiciones figurativas en el Vaticano y su trabajo en las estancias de la Signatura del Vaticano. Primeros años y formación. Nacido en Urbino en 1483, Rafael fue hijo de Giovanni Santi, un pintor y poeta en la corte del duque de Urbino. Es probable que recibiera su formación inicial de su padre. Tras la muerte de su padre en 1494, Rafael pudo haber sido aprendiz de Timoteo Viti. En 1500, fue aprendiz de Perugino en Perugia. Primeras obras, Período de Umbría. Durante su tiempo en Umbría, Rafael desarrolló su estilo, que fue influenciado por Perugino. Las obras clave de este periodo incluyen La Crucifixión Mont, c. 1502 a 1503. Los Desposorios de la Virgen 1504. Período florentino, 1504 a 1508. En 1504, Rafael se trasladó a Florencia, donde estudió las obras de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Refinó su estilo, incorporando elementos del arte florentino. Durante este periodo, pintó numerosas medanes, incluyendo Madonna del Granduca, c. 1505. La Belle Jardiniere 1507. Período romano, 1508 a 1520. En 1508, Rafael se trasladó a Roma, donde fue encargado por el Papa Julio II para decorar las estancias del Vaticano, habitaciones. Estos frescos son considerados algunas de sus mayores obras maestras. Las obras clave de este periodo incluyen La Escuela de Atenas, 1509 a 1511. Rogier van der Weyden, 1399 o 1400-1464, fue un pintor primitivo flamenco cuyas obras supervivientes consisten principalmente en trípticos religiosos, retablos y retratos por encargo. Fue muy influyente, especialmente en el siglo XV, conocido por su naturalismo, patetismo expresivo y virtuosismo técnico. Aquí tienes un vistazo a algunas de sus pinturas más importantes. Pinturas principales de Rogier van der Weyden. El descendimiento de la cruz, c. 1435. Esta es quizás su obra más famosa. Representa la emotiva escena del cuerpo de Cristo siendo bajado de la cruz. La pintura es famosa por su innovadora composición, el realismo de las figuras y las intensas expresiones de dolor. El retablo del juicio final, c. 1445 a 1450. Un políptico encargado para el Hôtel Dieu en Beaune, Francia. Cuando se abre, revela una escena del juicio final,
con Cristo presidiendo sobre los salvados y los condenados. Cuando está cerrado, muestra una composición más sobria y unificada. San Lucas dibujando a la Virgen, c. 1435 a 1440. Esta pintura representa a San Lucas, el santo patrón de los artistas, dibujando a la Virgen María y al Niño Jesús. Es notable por su representación del proceso creativo y la serena e íntima representación de María y Jesús. Retrato de una dama, c. 1460. Van der Weyden fue un retratista hábil. Este retrato ejemplifica su capacidad para capturar el parecido y la personalidad de sus sujetos con notable detalle y sensibilidad. El retablo de los 7 sacramentos, c. 1445 a 1450. Este retablo representa cada uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, con Cristo en la cruz en el panel central. Tiziano fue un pintor italiano del siglo XVI, conocido por su dominio del color y su versatilidad en retratos, paisajes y temas mitológicos y religiosos. Aquí tienes algunos aspectos clave de sus pinturas. Color. Tiziano es famoso por su uso del color, empleando tonos ricos y vibrantes para crear efectos dramáticos y emocionales. Retratos. Fue un retratista muy solicitado, conocido por capturar la personalidad y el estatus de sus modelos. Temas mitológicos y religiosos. Tiziano pintó muchas escenas basadas en la mitología clásica y la Biblia, a menudo imbuidas de sensualidad y dramatismo. Técnica. Desarrolló una técnica de pintura única, utilizando pinceladas sueltas y capas de color para crear una sensación de luz y atmósfera. Algunas de sus obras más famosas son Asunción de la Virgen, Venus de Urbino, Bacó y Ariadna, Carlos V a caballo en Muidberg, La Piedad. Tiziano empleaba una paleta rica y variada, pero algunos de los colores más característicos en sus pinturas incluyen rojos, intensos rojos venecianos, vermellón, laca roja, para vestimentas, cortinas y realzar emociones. Dorados y amarillos, para representar la luz divina, la riqueza y los detalles lujosos en telas y joyas. Azules, ultramar y otros azules para cielos, mares y vestimentas, a menudo contrastando con los rojos cálidos. Verdes, usados para paisajes, vegetación y para equilibrar los colores cálidos en sus composiciones. Marrones y tierras, tonos tierra para sombras, fondos y para dar profundidad y realismo a sus figuras. Blancos y grises, para crear luces, reflejos y matices sutiles en la piel y las texturas.